Bienvenidos, valientes exploradores de la penumbra, a Historias para no dormir. En esta ocasión, nos adentraremos en esos recintos de desahogo y olvido, de risas estridentes y silencios cargados, las cantinas. Lugares donde las penas se ahogan en alcohol y a veces donde los ecos del pasado resuenan con más fuerza que la música de la vieja rocola. Prepárense, porque las historias que están a punto de escuchar podrían helarles la sangre y hacerles reconsiderar ese próximo trago en su bar de confianza. Acomódense, sirvan su bebida preferida y déjense envolver por la atmósfera densa de los relatos que la noche nos confía. Mi abuelo solía contarme historias de sus tiempos mozos, cuando trabajaba como viajante de comercio y recorría los polvorientos caminos del norte del país. Decía que en cada pueblo había al menos una cantina que era más que un simple expendio de alcohol. Era un confesionario, un refugio y a veces la antesala de lo inexplicable. Una de esas cantinas, clavada en un poblado casi fantasma llamado Trinidad Vieja, era La Última Flecha. Un nombre irónico, considerando que el lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo y la civilización. La fachada de adobe desconchado apenas se sostenía, y el letrero de madera, carcomido por el sol y el viento, crujía con cada ráfaga como un lamento. Contaba el abuelo que llegó a Trinidad Vieja una tarde de calor sofocante, con el sol cayendo a plomo y el polvo del camino pegado a la garganta. Su única misión era entregar un pedido de herramientas a un viejo minero retirado, el último habitante con quien tenía negocios en esa región olvidada. Tras cumplir con su encargo, el minero, un hombre curtido y de pocas palabras llamado Don Anselmo, le recomendó pasar por La Última Flecha para refrescarse antes de emprender el regreso. «Pero ándese con ojo, joven», le advirtió con una seriedad que le erizó la piel, «y si escucha el silbido, no haga caso, siga en lo suyo y váyase en cuanto pueda». Mi abuelo, aunque curioso, no era hombre de amedrentarse fácilmente. Agradeció el consejo y se dirigió a la cantina. El interior era aún más sombrío que el exterior. Una barra larga y desgastada, unas cuantas mesas cojas y un olor penetrante a humedad, tabaco rancio y algo más, algo dulzón y vagamente metálico que no supo identificar. Solo había otros dos parroquianos, un par de hombres de rostros impasibles y miradas perdidas que sorbían lentamente sus vasos de algo que parecía tequila barato. El cantinero, un tipo enjuto y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, apenas levantó la vista cuando mi abuelo pidió una cerveza. El silencio en La Última Flecha era denso, casi palpable. Solo se rompía por el ocasional tintineo de los vasos y el zumbido persistente de alguna mosca solitaria. Mi abuelo bebió su cerveza despacio, sintiendo una creciente incomodidad. La advertencia de don Anselmo resonaba en su cabeza. Intentó entablar conversación con el cantinero, preguntarle por el pueblo, por la gente, pero solo obtuvo monosílabos y miradas evasivas. Los otros dos hombres seguían en su mutismo, como estatuas de cera. Pasó quizás media hora. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras cuando lo escuchó. Un silbido, agudo, melancólico, casi inhumano. Parecía venir de la trastienda o quizás de las paredes mismas. Era una melodía simple, repetitiva, pero con una cualidad que helaba la sangre. Al instante recordó las palabras de don Anselmo. Observó al cantinero. Este se había quedado inmóvil, con la vista fija en un punto indeterminado de la barra, su rostro una máscara de tensión. Los otros dos clientes tampoco se movieron, pero mi abuelo notó cómo sus nudillos se habían puesto blancos al aferrar con más fuerza sus vasos. Nadie dijo nada.
El silbido continuó, serpenteando por el aire viciado de la cantina, subiendo y bajando de tono, como si buscara algo o a alguien. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Apuró el último trago de su cerveza, dejó unas monedas sobre la barra y se levantó. El cantinero ni siquiera parpadeó. Cuando mi abuelo llegó a la puerta, el silbido se hizo más intenso, casi doloroso, y juraría que sintió un aliento frío en la nuca. No se atrevió a voltear. Salió a la calle casi corriendo, el corazón latiéndole desbocado. El sol casi había desaparecido, y las sombras se alargaban como dedos espectrales sobre el polvo del camino. Montó en su vieja camioneta y arrancó el motor, alejándose de Trinidad Vieja lo más rápido que pudo. Nunca supo qué o quién producía aquel silbido. Don Anselmo falleció unos años después, llevándose consigo cualquier explicación que pudiera tener. Mi abuelo regresó muchas veces al norte, pero evitó Trinidad Vieja como si fuera la peste. Siempre decía que algunas cantinas guardan secretos que es mejor no desenterrar, y que el silbido de la última flecha era una advertencia, una melodía de lo desconocido que prefería no volver a escuchar jamás. Lo más extraño, y esto me lo confesó ya muy anciano, fue que durante semanas después de aquella visita, a veces, en el silencio de la noche, creía escuchar, muy a lo lejos, el eco de aquel silbido, como si algo de la última flecha se hubiera adherido a él, un recuerdo sonoro imborrable. Las paredes de una cantina vieja, ¿cuántas historias no habrán absorbido? Alegrías efímeras, tristezas profundas, pactos susurrados al calor del alcohol. A veces, esos ecos no son solo recuerdos, sino presencias que se niegan a abandonar el último lugar que les ofreció consuelo. O quizás el escenario de su perdición, como la siguiente historia, que nos lleva a un lugar donde la música es más que entretenimiento. En el corazón del barrio de San Telmo, en Buenos Aires, existía una cantina legendaria, el Bandoneón Llorón. No era famosa por sus bebidas exóticas ni por su comida, sino por su atmósfera cargada de nostalgia y por el tango. Pero no cualquier tango. Había una pieza en particular, una melodía sin nombre que solo los músicos más viejos del lugar se atrevían a interpretar, y únicamente en noches muy específicas, cuando la luna estaba oculta y el viento soplaba con lamentos desde el Río de la Plata. Decían que era el tango de los perdidos. La historia me la contó un viejo amigo de mi padre, un bandoneonista llamado Osvaldo, que en su juventud había tocado en el Bandoneón Llorón. Osvaldo era un hombre de mirada triste y manos artríticas, pero cuando hablaba de aquellos tiempos, sus ojos recuperaban un brillo febril. Según él, la cantina había sido construida sobre los cimientos de lo que alguna vez fue una casa de citas de mala muerte. A principios del siglo XX, muchas almas desesperadas habían pasado por allí, dejando jirones de sus vidas entre aquellas paredes. El tango de los perdidos, contaba Osvaldo, no tenía partitura conocida. Se transmitía de músico a músico, como un secreto doloroso. La leyenda decía que había sido compuesto por un bandoneonista inmigrante, un italiano llamado Giovanni, que había perdido a su amada en un naufragio mientras cruzaban el Atlántico. Giovanni llegó a Buenos Aires con el corazón roto y el alma enlutada. Encontró un efímero consuelo en el Bandoneón Llorón, donde ahogaba sus penas en ginebra barata y tocaba su bandoneón hasta el amanecer. Una noche, después de una tormenta particularmente violenta que le recordó la tragedia, compuso aquella melodía. Dicen que mientras la tocaba, las luces de la cantina parpadeaban y un frío antinatural invadía el salón. A la mañana siguiente, encontraron a Giovanni muerto sobre su instrumento,
con una expresión de infinita tristeza y una extraña sonrisa. Desde entonces, el tango se asoció con eventos extraños. Los músicos que lo interpretaban con demasiada frecuencia comenzaban a sufrir pesadillas horribles, veían sombras en los rincones de la cantina o escuchaban susurros lastimeros cuando el local quedaba en silencio. Algunos clientes, especialmente aquellos que cargaban con alguna culpa o una pena profunda, sentían una atracción irresistible por la melodía. Se quedaban absortos, con la mirada perdida, y a veces rompían a llorar desconsoladamente sin motivo aparente. Osvaldo me relató una noche en particular que lo marcó para siempre. Era una noche de invierno, fría y húmeda. La cantina estaba casi vacía. Él y otros 2 músicos, un violinista y un guitarrista, decidieron tocar el Tango de los Perdidos. No por petición de nadie, sino porque el ambiente se sentía pesado, cargado de una melancolía casi tangible. Mientras la música fluía, densa y desgarradora, la puerta de la cantina se abrió lentamente, a pesar de que no había viento. Una figura femenina, envuelta en un chal oscuro y con el rostro oculto por las sombras, entró y se sentó en la mesa más alejada, de espaldas a ellos. Nadie le prestó demasiada atención al principio, pensando que era alguna parroquiana tardía. Pero a medida que el tango avanzaba, Osvaldo sintió que la temperatura del local descendía bruscamente. El violinista palideció y sus dedos temblaban sobre las cuerdas. El guitarrista bajó la mirada, incapaz de levantarla. La mujer seguía inmóvil, su silueta apenas recortada contra la penumbra. Cuando la melodía llegó a su clímax, un pasaje particularmente doloroso y lleno de disonancias, la mujer se levantó lentamente. Osvaldo contó que, por un instante, a través del humo del tabaco y la luz mortecina, creyó ver que la mujer no tenía rostro, solo una oquedad oscura. Sintió un terror primordial, un miedo que le agarrotaba los músculos y le impedía respirar. La figura se deslizó hacia la salida, sin hacer ruido alguno, y desapareció en la noche. Los músicos terminaron la pieza con manos temblorosas y el corazón en un puño. Nunca supieron quién era aquella mujer, o si era siquiera de este mundo. Pero después de esa noche, el Tango de los Perdidos se tocó con mucha menos frecuencia en el bandoneón Llorón. Osvaldo dejó de tocar allí poco después. Decía que la tristeza del lugar se le había metido en los huesos. La cantina cerró sus puertas hace muchos años y el edificio fue demolido. Pero mi amigo bandoneonista juraba que a veces, en las noches de invierno, cuando el viento del sur soplaba con fuerza, todavía podía escuchar los ecos lejanos de aquel tango, una melodía que parecía llevar consigo el lamento de todas las almas que alguna vez buscaron consuelo y solo encontraron más oscuridad. Y temía profundamente que algún día, al escucharlo, alguna figura sombría volviera a cruzar el umbral de su puerta. Hay lugares que se impregnan de las emociones de quienes los habitan, y una cantina, con su constante flujo de almas en busca de algo, olvido, compañía, valor, es un lienzo perfecto para que se pinten las historias más oscuras. No siempre se trata de espectros errantes. A veces, el horror reside en lo que no se ve, en lo que se siente, en lo que la propia mente, sugestionada por el ambiente y el alcohol, comienza a tejer. Como en nuestro último relato de hoy, esta historia no involucra fantasmas errantes ni melodías malditas, sino algo mucho más sutil y, quizás por ello, más perturbador. Ocurrió en una pequeña cantina de barrio en la Ciudad de México, un lugar sin pretensiones llamado El Gato Negro. Era el típico abrevadero de la esquina. Una barra de fórmica, mesas de metal
una televisión siempre encendida con el fútbol o las noticias, y ese olor característico a cerveza derramada y fritanga. El protagonista de esta historia es Arturo, un hombre de mediana edad que había heredado la cantina de su padre y la regentaba con una mezcla de resignación y cariño. El Gato Negro no era un lugar especialmente tétrico. De hecho, solía ser bastante concurrido por los vecinos, que encontraban allí un espacio para charlar, jugar al dominó y escapar un rato de la rutina. Sin embargo, había un detalle que siempre había inquietado a Arturo, aunque nunca le había dado demasiada importancia. Una mancha en el techo, justo encima de la esquina más oscura de la barra. No era una mancha de humedad común y corriente. Tenía una forma irregular, vagamente antropomórfica si se la miraba con suficiente imaginación, y un color pardo rojizo que a veces, dependiendo de la luz, parecía oscurecerse o incluso palpitar sutilmente. Arturo había intentado de todo para quitarla. Raspó, pintó encima varias veces con diferentes tipos de pintura, incluso llamó a un albañil para que revisara si había alguna filtración oculta. Nada. La mancha siempre volvía a aparecer, a veces a los pocos días, a veces tardaba semanas, pero siempre regresaba, idéntica, desafiante. Su padre, antes de morir, le había dicho que no se preocupara por ella, que eran cosas de la casa vieja, pero siempre lo decía con una sombra en la mirada que Arturo no había sabido interpretar en su momento. Una noche, después de cerrar, Arturo se quedó más tiempo de lo habitual ordenando y haciendo cuentas. Estaba cansado. La jornada había sido larga. Se sirvió un último tequila y se sentó en uno de los taburetes, precisamente bajo la esquina de la mancha. No sabe por qué. Quizás por el agotamiento o el efecto del alcohol, pero se quedó mirándola fijamente. Y entonces comenzó a suceder. La mancha pareció moverse. Al principio, pensó que era un juego de sus ojos, una ilusión óptica. Pero el movimiento se hizo más evidente, como si la superficie del techo se hubiera vuelto líquida en esa zona. Los contornos de la mancha comenzaron a definirse, y Arturo, con un horror creciente, empezó a distinguir en ella una forma que se asemejaba a un rostro demacrado, con cuencas oculares hundidas y una expresión de angustia indescriptible. Cerró los ojos con fuerza, se los frotó, pensando que estaba alucinando. Al abrirlos de nuevo, el rostro seguía allí, pero ahora parecía más nítido, y juraría que uno de esos ojos oscuros se había fijado en él. Sintió un frío que le calaba los huesos, a pesar del calor bochornoso de la noche. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado, no por una fuerza externa, sino por un miedo atroz. El rostro en la mancha pareció torcerse en una mueca que podría haber sido una sonrisa, pero que transmitía una malevolencia pura. Y entonces, Arturo escuchó un susurro, un sonido siseante, apenas audible, que parecía emanar directamente del techo. No entendió palabras, solo una cadencia, una especie de lamento gutural que le provocó náuseas. Quiso gritar, pero no le salía la voz. En ese momento, la bombilla que iluminaba la barra parpadeó y se apagó, sumiendo esa esquina en una oscuridad casi total. Arturo sintió una presencia oprimente, como si algo pesado estuviera flotando justo encima de él. El olor a humedad y fritanga de la cantina se vio reemplazado por un hedor dulzón y nauseabundo, similar al que había percibido su abuelo en La última flecha. El olor a descomposición. No supo cuánto tiempo pasó así, atrapado en la oscuridad y el terror. Quizás fueron segundos, quizás minutos que le parecieron una eternidad. De repente, la luz volvió, tan súbitamente como se había ido.
El rostro en la mancha había desaparecido. Solo quedaba la mancha de siempre, la forma parda e irregular. El olor nauseabundo también se había desvanecido. Arturo, temblando de pies a cabeza, logró por fin ponerse en pie. Salió de El gato negro como alma que lleva el diablo, sin siquiera cerrar con llave. Pasó la noche en vela, reviviendo una y otra vez la experiencia, cuestionando su propia cordura. Al día siguiente, con la luz del sol filtrándose por las ventanas, regresó a la cantina. Todo parecía normal. La mancha seguía allí, inmóvil, inofensiva. Pero Arturo ya no podía verla de la misma manera. Contrató a unos trabajadores para que derribaran esa parte del techo y la reconstruyeran por completo, con materiales nuevos. Durante las obras, encontraron algo emparedado en el hueco del techo, justo donde estaba la mancha. Una pequeña caja de madera podrida. Dentro había un mechón de cabello oscuro y un retrato antiguo, tamaño daguerrotipo, de un hombre con una mirada inquietante, muy similar al rostro que Arturo había creído ver. Nadie supo quién era ese hombre ni cómo llegó allí esa caja. Arturo no quiso investigar más. Quemó la caja y su contenido. Desde que se reconstruyó el techo, la mancha no volvió a aparecer. El gato negro siguió funcionando, pero Arturo nunca más se sintió completamente a gusto en su propia cantina. Evitaba quedarse solo hasta tarde y, sobre todo, nunca más volvió a mirar fijamente la esquina oscura del techo, temiendo que, de alguna forma, la mancha, o lo que fuera que representaba, pudiera regresar. Siempre le quedó la duda de si lo que vio fue real, una manifestación de algo atrapado, o simplemente una pesadilla producto del cansancio y la sugestión. Pero el miedo, ese sí, fue completamente auténtico. Y así, con el eco de estos relatos resonando en la quietud de la noche, llegamos al final de nuestra travesía por las cantinas del más allá. Esperamos que estas historias les hayan provocado ese escalofrío que tanto nos gusta. Esa sensación de que lo desconocido acecha en los lugares más insospechados. Si disfrutaron de este viaje a lo macabro, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del terror y, muy importante, déjenos un comentario contándonos qué les parecieron estas historias. ¿Alguna vez han vivido algo similar en una vieja cantina? ¿Conocen alguna leyenda local que merezca ser contada? Compartan sus experiencias, porque en Historias para no dormir, la oscuridad siempre tiene algo nuevo que susurrar. Duerman bien, si es que pueden. Hasta la próxima.